Bienvenidos a Entorno Económico, el programa en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy vamos a abordar un tema que nos afecta a todos porque conocemos a alguien que se ha tenido que ir del país, algún amigo, algún familiar, personas que han tomado la decisión por diferentes circunstancias de abandonar estas tierras y buscar nuevos destinos. Vamos a hablar hoy, como siempre, con el profesor Antonio Paiva. Bienvenido. Queremos un poco hacer una introducción, cómo pasamos de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes. Entre los años 50 y 70, Venezuela recibió personas que venían de todas partes del mundo a buscar nuevos destinos, construyeron familia, hicieron que nuestra economía progresara. Hoy vivimos el caso contrario. Muchos venezolanos se están yendo del país por razones económicas, razones de inseguridad. Sin embargo, vamos a entrar un poco en detalle. Aunque una de las razones importantes de los venezolanos para irse ha sido la desmejora de la calidad de vida, no hay que dejar de lado que aproximadamente en el año 2004 Venezuela estaba pujante. Económicamente había, digamos, liquidez y había saldos económicos no tan deprimentes como los que tenemos hoy. Entonces, no solamente el factor económico es el que hace que las personas tomen la decisión de irse del país. ¿Qué nos puede usted explicar al respecto? Para la economía venezolana, el siglo XIX fue terrible, devastador. La guerra de independencia, luego la guerra federal, diezmaron el recurso humano, la población se redujo, la producción de bienes y servicios prácticamente quedó liquidada. Y empezó un lento proceso de recuperación gracias a las medidas económicas que introdujo Santos Michelena, más conocido como canciller que como ministro de Hacienda, pero por allí empezó el país a recuperarse. Era una población muy pequeña y la producción era esencialmente agrícola, café, cacao, ganadería, muy poco de pesca, y en ese periodo ocurren muchísimos cambios políticos, montoneras, autollamadas revoluciones, y con el siglo XX coinciden dos fenómenos o dos características. Uno, la pacificación del país que la logra Juan Vicente Gómez a sangre y fuego, pero acabó con los alzamientos y las montoneras a un elevado costo político porque se convirtió en una dictadura personalista. Y lo esencial en lo económico fue la aparición del petróleo, que transformó el país de una economía agrícola dispersa, atrasada, en una economía moderna. Ya a mediados del siglo XX, específicamente a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa y otros países habían sido afectados severamente por la Guerra Mundial, Venezuela comenzó el periodo de mayor prosperidad en nuestra historia económica, el periodo de mayor estabilidad monetaria, de menor inflación y de más alto crecimiento. Eso se convirtió en un imán para la inmigración. El país se llenó de españoles, de portugueses, de italianos, de libaneses, de gente que vino de Europa, básicamente de Europa del Este, y ya en los años 60, 70, como consecuencia de las dictaduras del sur, de América del Sur, pues vino también mucho chileno, argentino, brasileño y colombiano. Sí, el país se convirtió en un polo de atracción para esa inmigración, básicamente porque era el país de las oportunidades, el país de la esperanza, el país de la estabilidad. Teníamos un crecimiento promedio del 3% interanual y una inflación que apenas llegaba al 1%. Eso hizo que el país se llenara de todas esas familias que se mezclaron con los venezolanos
y constituyen pues la antropología de lo que somos hoy. En este siglo, ya a finales del siglo XX y este siglo, han habido cambios importantes y la economía registra ahora la existencia de un vector novedoso, que es la emigración. La respuesta en términos económicos de por qué la gente viene a un país o por qué la gente sale de un país tiene una doble respuesta. La primera, indudablemente, es la económica. La gente busca prosperidad, busca estabilidad, busca establecerse para lograr confort, para alcanzar sus metas, para establecer una familia, para que los hijos se eduquen, crezcan, se desarrollen, y es el proceso normal que han seguido otros países, quizás el más paradigmático sean los Estados Unidos, que se fortaleció, se convirtió en una potencia gracias a sucesivas oleadas inmigratorias. Para Venezuela, como tú dices, ha constituido esta nueva situación en un elemento traumático. Todos tenemos algún familiar, algún hijo, algún amigo, algún conocido, algún colega que se han ido buscando lo que hoy el país no les está otorgando. Profesor, varios académicos con la inquietud de entender un poco y dar cifras sobre lo que ha sido el fenómeno migratorio en Venezuela, entre ellos la profesora Jenny Zúñiga de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Iván de la Vega de la Universidad Simón Bolívar, tienen estudios al respecto. Particularmente la profesora Jenny Zúñiga hace referencia a la falta de cifras oficiales que nos den indicadores claros del número de personas que están fuera del país. Sin embargo, los profesores de la Vega y Tomás Páez coinciden en una cifra de aproximadamente 1.500.000 venezolanos. Yo quisiera compartir con nuestra audiencia una infografía que está basada en el estudio de la Universidad Central de Venezuela, en la que indica que aproximadamente 260.000 venezolanos se encuentran ahora en los Estados Unidos, inmigrantes venezolanos. El segundo país de acogida para nuestra diáspora ha sido España, así van Portugal, Colombia, Francia, Canadá, hasta llegar a Panamá. Esto me lleva un poco a preguntarle por un fenómeno que parece estar reorientando el destino de los venezolanos. Antes iban más hacia los países de Europa y los Estados Unidos, pero hay una nueva oleada hacia países más cercanos. Tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Colombia, el caso de Chile. ¿Qué factores económicos en esos países han servido en este caso de imán para los venezolanos? Bien, en general todo inmigrante va en búsqueda de mejores oportunidades para trabajar y para establecerse. Siguen siendo pues las economías más poderosas, los Estados Unidos, Canadá, España, que a pesar de la crisis en los últimos 8 o 9 años, bueno, tienen la ventaja del idioma, los italianos tienen la ventaja de que hay una tradición familiar, allí se van también apoyados por la familia. Esa cantidad que dice Tomás y que dice Jenny y el profesor de la Vega realmente es discutible. Alguna gente piensa que efectivamente está entre 1,5 millones, otros piensan que es alrededor de los 2 millones. En general no hay una cifra definitiva. De hecho, los profesores coinciden en decir que estas son cifras de venezolanos que se van con nacionalidad venezolana. Ni siquiera están contabilizando a aquellos que tienen doble nacionalidad y son contados como nacionales en España o en los Estados Unidos. Nacionales en ese país. Y en realidad, como se trata de un fenómeno nuevo, pues los censos no reflejan todavía esa realidad. A mí me da la impresión, simplemente por conocimiento de algunas otras variables económicas, que las cifras se acercan más a los 2 millones que al 1,5 millones. Creo que la cantidad de los que están en Estados Unidos, en Canadá y en Australia es mucho mayor que esos registros. Okay. Pero son simples presunciones.
no hay una contundencia estadística, censal, poblacional, que lo muestre. En todo caso, lo que sí está claro es que esta emigración venezolana desde nuestro punto de vista, inmigración para los países que la reciben, se ha caracterizado por una buena educación, una excelente preparación. Uno de los terribles hechos que comenzaron en esta década en este siglo, perdón, fue el lockout, el despido de 22.000 trabajadores profesionales técnicos de la industria petrolera, de que hoy están ayudando a resolver problemas de producción, de distribución, de refinación, de exploración en otros países que están muy bien pagados, mientras que la industria petrolera venezolana está definitivamente declinando. Hay otros que se han ido en el campo de la medicina, en el campo de la docencia, en general, en casi todas las especialidades profesionales, que han generado una muy buena imagen para ese emigrante venezolano que llega a otro país a consolidarse. El desarraigo es terrible. Los primeros tiempos, no solo mientras se consigue trabajo, mientras se busca la vivienda, sino los aspectos psicológicos, culturales, el desapego, el desarraigo con su familia, con sus amigos, ha hecho que esta generación haya tenido traumas bastante duros, bastante difíciles. Sobre ello, profesor, disculpe, quiero volver un poco más adelante. Quisiera indagar un poco sobre el perfil de esta persona que migra. En un trabajo de Efecto Cocuyo, un portal que se ha vuelto ya referencia periodística. Obligada, sí. Sí, reconocemos el trabajo de quienes allí, bueno, aportan mucho para la opinión pública. Hicieron un trabajo sobre el perfil del venezolano emigrante. Hablan de una persona preparada, de que tienen la inseguridad como motivo para su partida, jóvenes que están en edad productiva, entre 25 y 44 años de edad promedio, y gente emprendedora, que si bien no van tal vez con un trabajo fijo, van con, bueno, toda la disposición y ya el bagaje de los hábitos de trabajo que nos hemos forjado. Me parece tal vez dramático decir que Venezuela se había caracterizado por ser un país de gente joven, pero ahora es un país de gente joven que se va. ¿Cómo nos afecta eso desde el punto de vista productivo en este caso? Bueno, el ejemplo que mencionábamos de la industria petrolera es el más claro, pues la refinación en Venezuela está en el piso. A cada rato hay accidentes, hay incendios, hemos tenido que importar combustible siendo un país productor de petróleo, sencillamente porque no existe recurso humano calificado para manejar un sector que tiene una alta tecnología. En el campo de la medicina ya comienzan a observarse de manera muy dramática y que afectan a la población, pues la carencia de profesionales competentes en el área médica, en el área de la salud, tanto en la preventiva como en la salud curativa. Han reaparecido enfermedades por falta de planificación en las campañas para combatir las epidemias y todos los males de la salud. Ahora, el venezolano que emigra en general tiene una mejor calificación que la de otros países. Incluso hay testimonios, la doctora Beatriz Rangel, que fue ministro de Secretaría acá en Venezuela, que ella misma emigró a Estados Unidos, que ha ayudado a mucha gente, igual que el doctor Moisés Naín y algunos otros venezolanos que han dado un soporte inicial fundamental para los venezolanos que emigran. Han constatado de las autoridades de emigración de los Estados Unidos la satisfacción, porque el venezolano que va es un venezolano culto, letrado, educado, preparado,
y que ha contribuido a estabilizar y hacer crecer esa economía. Eso que observan en Estados Unidos de inmigrantes, los que llaman, que llegan por la frontera, los chicanos, los ilegales, toda esa cantidad de centroamericanos, de gente incluso de Colombia sin mucha preparación, apenas alfabetos, que no dan el aporte que están dando hoy en día los venezolanos. Eso significa que lo que se suma a otro país se está restando al bienestar y a la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, según cifras de Data Analysis, 1 de cada 6 venezolanos en condición de pobreza también están emigrando, tal vez en condiciones más precarias, pero bueno, ya la crisis ha tocado, bueno, nos ha tocado a todos. A todos. Yo estimo que ese vector va a tener un importante crecimiento en los próximos años. Ahí la barrera del idioma, la barrera de la distancia, del pasaje, de que uno no piensa que un venezolano trabajador o buhonero vaya a emigrar a Curazao, a alguna de las islas del Caribe cercanas, por la barrera del idioma, por la barrera del mar, de las dificultades de transporte, pero sí hay, sobre todo, como lo que tú señalabas, toda esa inmensa familia con raíces europeas y con raíces de otros países que hoy en día están fracturando pues la familia venezolana con una diáspora dolorosa y en algunos casos trágica. En el aspecto social propiamente, hemos visto en los medios de comunicación caricaturas bastante dramáticas, algunas de Raima en El Universal cuando laboraba en ese diario, que ilustran un poco lo que ha sido esa diáspora y lo dolorosa que ha sido desde el punto de vista social para las familias venezolanas. Vemos abuelos y papás sin hijos ahora, porque bueno, no están acá, familias que están en contacto por redes sociales, por Skype, etcétera. Quisiera que usted también nos diera un mensaje a los venezolanos, no solo los que se van, porque a veces se nos olvida un poco la historia de los que se quedan por decisión, por arraigo. De repente hay una dicotomía entre el ciudadano del mundo y el ciudadano que está sembrado en su país, al modo que lo ilustra Valentina Quintero. La esperanza de Venezuela, ¿dónde la encontramos? Bien, hay que señalar allí, que quizás no hemos tocado, pues que siempre ha habido en Venezuela, por la inestabilidad política, una emigración consecuencia de las persecuciones políticas. Dramáticos casos como el de Pocaterra, de Andrés Eloy Blanco, que muere en el exilio, de venezolanos que regresan a su país cuando cambian las condiciones políticas. Eso, digamos, ha sido una constante en nuestra historia. Yo tengo mucho respeto por quien decide irse, porque es una decisión valiente, dura, en algunos casos temeraria. Igualmente tengo respeto por quienes deciden quedarse, aún dentro de las duras condiciones que tenemos que soportar los venezolanos, sobre todo en los últimos años, en los últimos semestres, en el último mes. Sí. Y hay que decir allí algo terrible, pero tengo que decirlo con toda responsabilidad como economista: no hay límite. Siempre se puede vivir peor. Hemos tenido la experiencia de países de América Latina con inflaciones del 5.000 y del 12.000% anual. Es decir, que cada mes hay una inflación del 50% o del 100%. Eso es terrible, pues. Yo lo que le digo a mis alumnos, a mis hijos, a mis amigos, a mis allegados, es que cualquiera que sea la decisión, tiene que ser una decisión bien pensada. No puede ser impulsiva. Y si se van a quedar o se van a ir, tienen que tomar decisiones económicas. Uno, de estar bien preparados. Quien esté bien preparado, quien estudie, quien domine otro idioma, va a triunfar en las Ramblas o en Kendall o en Australia
Y en Venezuela, los que estén preparados, los que se reciclen, los que después de tener su grado hagan un posgrado, el que no llegó a la universidad pero es técnico y se especialice, ese no va a tener problemas. Problemas van a tener los improvisados, lo que llamamos en el lenguaje universitario, los que son piratas, los que no son capaces sino de llenar una planilla y de llenarla mal, esos sí van a tener problemas. Yo le digo a mis alumnos que con mucha serenidad, pero también con mucha inteligencia, evalúen su situación para que tomen la decisión más conveniente. En todo caso, para la reconstrucción vamos a necesitar a los mejores, estén allá o estén acá, bueno, Sí, esperamos. siempre va a haber un vector de regreso, pues. Y el otro es que, aún estando allá, nos van a ayudar en la reconstrucción de nuestro país y en nuevamente alumbrar las esperanzas para Venezuela. Que así sea. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Entorno Económico. Recuerden escribirnos a @apaiva64, @isaiturrizas para hacernos sus comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias.